de que quien los habla durante más de 10 años he dado una rueda de prensa cuando hablábamos de los planes provinciales o de los fondos FEDER, todo lo que era distribución de obras para los municipios de la provincia de Albacete, lo decíamos que había sido por unanimidad. Por desgracia, hoy, al cabo de 10 años, tenemos que anunciar aquí que esa unanimidad, esa prioridad que teníamos los dos grupos políticos por consensuar, por dialogar y por valorar cuál era el interés general de los ayuntamientos y los vecinos de la provincia, se ha roto. En la comisión celebrada el lunes día 9 de abril, el Partido Popular miraba solamente por la necesidad política de su grupo político, por su proyecto político, no por los intereses de cada uno de los ciudadanos de esta provincia, ni por cada uno de los intereses que pudiéramos consensuar y valorar para que, como así había sido durante estos últimos años de gobierno del Partido Socialista, continuara con ese esfuerzo que considerábamos que era importante, porque importante era tener una visión global de lo que es la provincia de Albacete. Una visión global que nunca se ha puesto, y lo puedo decir, que nunca se ha mantenido una rueda de prensa para criticar aquella labor que en el Gobierno hacíamos ni que la oposición pudiera ver que no era correcta. Y al día de hoy tenemos que decir que esa visión global se ha roto, y se ha roto principalmente con palabras textuales por los diputados del Partido Popular en la comisión, y me acompaña la alcaldesa de Barrás, Josefina, por la necesidad política que su grupo tenía. Y la necesidad política no era otra que no escuchar precisamente a ese 50% de ayuntamientos que está gobernando el Partido Socialista y que nunca lo habíamos puesto encima de la mesa, pero que hoy tenemos que denunciarlo. Y que si por lo tanto continúan en la línea de querer discriminar y no querer tener una visión global e importante de lo que es la Diputación Provincial de Albacete y las necesidades que tienen sus alcaldes, independientemente del color político que tengan, nos van a tener enfrente cada día, y cada día vendremos a decirlo delante de ustedes, para que ustedes, si así consideran conveniente, lo puedan trasladar a los ciudadanos. Este es el motivo más importante de esta rueda de prensa. Como ustedes saben, normalmente cuando hemos dado una rueda de prensa hemos explicado los criterios de cómo queríamos que las carreteras de la provincia fueran. Los recursos en los últimos años no eran para hacer grandes carreteras anchas, sino que buscábamos unas carreteras donde lo prioritario fuera la seguridad para el ciudadano, para el que circulara por ellas, el hacer el firme correctamente y las señalizaciones horizontales y verticales de esas carreteras. Y sobre todo, respetando el medio ambiente en las carreteras de nuestra zona. Y teníamos otro criterio importante, y era que aquella carretera que consensuadamente y valorada por los dos grupos políticos se iniciaba, tenía que tener su fin. Quiere decir que se terminaba, sea en un año o en 10, pero se terminaba. Ese criterio también se ha roto, porque yo creo que lo importante no es el color político de quien gobierna en un ayuntamiento, sino que lo importante es que seamos capaces de comunicar, porque cuando hacemos una carretera en un pueblo que gobierna un partido y en otro gobierna otro, no hemos mirado durante 10 años esa situación. Y os lo digo sinceramente, porque quien lo habla os lo ha anunciado durante muchas ruedas de prensa, y era una satisfacción el poder decir que por unanimidad se mantenía ese criterio. Ese criterio se ha roto. Se ha roto en las inversiones que se han hecho en un plan de carreteras para este año 2012, donde anuncian que se han hecho una inversión de 2.190.000 euros. Y claro, dicen que han hecho un esfuerzo importante porque han unido el plan de carreteras tanto para el POS como para los fondos FEDER. Quiero recordarles que en el año 2010 los fondos FEDER estaban dedicados expresamente a algo, y en consenso con el Partido Popular, a algo muy importante. Y es que hacíamos las carreteras, pero también veíamos que las carreteras a veces no llegaban a los núcleos pequeños de población donde también vivía gente. Y dedicamos en ese año 2010, en el final de los fondos FEDER, 1 millón de euros precisamente para arreglar los accesos a pedanías. Eso era
consensuar, dialogar y ver cuál era la necesidad. Y vimos que en más de 40 pedanías de la provincia de Albacete necesitaban ese 1,5 kilómetros, esos 2 kilómetros que permitían que la pedanía, el núcleo de población, tuviera un acceso correcto a las carreteras. Y recordarles que las inversiones que se han hecho, principalmente en el año 2010, como ejemplo, les diremos que en el POS sí que se invirtieron 1.800.000 y en FEDER se invirtieron 794.000. Por lo tanto, en comparación a ese año que dice el 2012 como algo importante, en ese año 2010, que se dedicó también expresamente a carreteras, los dos fondos fueron de 2.600.000 euros. Solamente decirles que es lamentable que después de estos años y el estar trabajando para los ciudadanos sin color político, ahora predomine esa necesidad del proyecto político del Partido Popular y no escuchar a quienes estamos trabajando para hacerles llegar a los ciudadanos aquello que consideran que es importante para sus municipios. Miren, nosotros queríamos que en ese plan de carreteras hicieran constar otras carreteras que, aun habiendo sido iniciadas en años anteriores, no se contemplaban en este. Y lo decíamos porque eran carreteras que ya se habían iniciado, como era la carretera de Casas Ibáñez a Casas de Juan Núñez, donde va ya en su segunda fase y que no han querido contemplarla. Y les recuerdo que es una carretera que tiene una conexión, sobre todo Valdeganga, Casas de Juan Núñez, al centro de salud. Tenemos otra carretera que también se ha quedado sin continuar, se ha hecho su primera fase, que era la carretera, la A3, de Alcadozo a Casablanca, que aunque tuvo una primera fase en el 2010, no han querido continuar para terminarla. Hay otra carretera en la Sierra de Alcaraz, donde también estamos haciendo varios años, que es la carretera de Alcaraz a Viveros, donde queda muy poco tramo para poder terminar y conectar esos dos pueblos. Principalmente Viveros tiene una conexión administrativa muy importante con Alcaraz. Tenemos también una de las carreteras que hemos anunciado muchas veces aquí, como una carretera importante y que lo dedicamos al turismo, que era la más larga que tenía esta Diputación, por encima de los 42 kilómetros, que era la que iniciábamos en San Pedro y que terminábamos en Alcaraz. Durante estos años hemos avanzado en tramos por ambos sitios, siempre priorizando y demandando la necesidad del ciudadano. Y recuerdo que la iniciamos desde la carretera de Alcaraz a Cortes por la importancia que tenía, la gran afluencia de gentes que iba al santuario y que estaba muy deteriorada. Esa carretera tiene continuidad hacia Peñascosa y se ha hecho en estos años otro tramo. Pero también era importante la conexión que tenía la misma nacional desde Balazote hacia San Pedro, que se ha hecho, y desde San Pedro a Casas de Lázaro, y desde Casas de Lázaro a Masegoso, y de Masegoso a Peñascosa. Pues esta carretera en estas fases está en un proceso prácticamente un poquito más para allá de Casas de Lázaro. Y no han sido capaces de continuar esa carretera importante para vertebrar el turismo y la población en esa zona que consideramos y que siempre hemos dicho que las reparábamos con el ancho que tenían para que el coste no fuera mucho y no se ensanchara para evitar el impacto medioambiental y desde luego se daba una buena rodadura para que la seguridad fuera así. Y curiosamente, he de decirles que una de las carreteras que ha sido demandada últimamente por la alcaldesa de Nerpio, y quiero recordar que en el año 2000 ya iniciamos un plan en el que dijimos que para el prestigio de esta provincia podíamos conectarnos a la hora de otras provincias, que esas conexiones fueran realmente de calidad, puesto que no las teníamos de calidad cuando tocábamos. Y ya en el año 2000 se reparó la carretera de Nerpio con el límite de la provincia de Murcia, que era la AB 702. Pues esta carretera ha tenido una información por parte de la alcaldesa con el diputado de grandes socavones, el deterioro de la gran circulación en esa carretera, que se dedicara a una partida para la reparación del firme, puesto que la seguridad no era lo más correcta en esa carretera y tampoco ha sido atendida. Y en cambio han iniciado, tanto en el POS como en el Fondo FEDER, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carreteras sin haber terminado estas 4. Nos ha sorprendido, y además no es que nos ha sorprendido, es que no han tenido ni la consideración en valorar la propuesta que hemos hecho. Por lo tanto, creemos que después de estos 10 años, anunciamos aquí
que nos van a tener enfrente para denunciar permanentemente esta discriminación, y creo que no es justo que aquellos a los que les hemos trazado una carretera y que se las íbamos a reparar no han hecho el más mínimo caso.